¿Es la lógica una rama de la biología? Consideraciones acerca de nuestro razonamiento. Un ensayo de Paula Arévalo Wagner, Facultad de Humanidades y Ciencia de la Educación, Universidad de la República, Uruguay. Introducción. El siguiente trabajo surge a partir de la lectura del texto de William Cooper, The Evolutionary Areas, Logic and Branch of Biology, 2003, donde plantea que la lógica no es, como establece la visión tradicional, un cuerpo de principios y leyes externas preexistentes e independientes al cual los individuos deben hacer un esfuerzo en aprenderlas y adaptarse a ellas para razonar correctamente. El autor se opone a esta concepción manifestando que si bien el razonamiento se basa en principios lógicos, ellos son intrínsecos en nosotros, producto de la evolución biológica. Cooper considera que la lógica deriva directamente de la biología evolutiva. Si la biología evolutiva es una ciencia, entonces la lógica es una subciencia. Para facilitar el estudio y la comprensión de su teoría, toma para el análisis modelos de poblaciones biológicas y diagrama el mecanismo de selección natural propio de la evolución por medio de diagramas de árboles, ampliando y extendiendo las ramificaciones del árbol de la vida de poblaciones biológicas. Da cuenta que la lógica proviene de la teoría evolutiva. El punto de contacto entre lógica y biología es la lógica de decisión, ya que es una rama que emerge de las ramificaciones de la población biológica. Así, su teoría se basa en una cadena de implicaciones y reducciones. El planteo de Cooper contiene la teoría del innatismo lógico, defendida por varios autores de filosofía lingüística y ciencia cognitiva. En el desarrollo del trabajo expongo muy breve una de las pruebas al innatismo lógico de Stephen Crane y Drew Clentos como refuerzo o apoyo a planteo de Cooper. A raíz de lecturas surge la siguiente pregunta: si la lógica es una rama de la biología y con ello se entiende que es innata, ¿por qué el razonamiento simple o en cuestiones cotidianas nos desviamos de la norma lógica y somos irracionales o ilógicos? En este trabajo expongo una posible respuesta basándome en el texto de Daniel Kahneman. Pensar rápido, pensar despacio, teniendo presente que no es la única respuesta disponible. Lógica y biología. Existe algo llamado razón que cualquier cosa que sea se basa en principios llamados leyes de la lógica, pero ¿de dónde provienen las leyes de la lógica? La respuesta de Cooper es que la ley lógica proviene directamente de la ley evolutiva y esto se hace evidente
por la tesis de reductibilidad. Con esta tesis el autor intenta hacer evidente que las leyes de la lógica no son independientes de los procesos evolutivos, sino que dichos procesos determinan las leyes lógicas, son enteramente deducidas de ellos. Las reglas de la razón evolucionan a partir de la ley evolutiva. El objetivo de Cooper es lograr una unificación donde las leyes de la lógica emerjan como ramificaciones de las leyes evolutivas en los diferentes niveles de abstracción. El encadenamiento de teorías para la unificación tiene como base la teoría evolutiva, que implica la teoría estratégica o población biológica. De esta última emerge directamente la lógica de la decisión, y de aquí surgen las ramificaciones de lógica inductiva, deductiva y matemática. Cooper grafica este camino de ascenso y descenso como una escalera de reductibilidad. Cada teoría implica la de arriba y es reductible a la de abajo. La lógica de la decisión es la rama de la lógica que entra en contacto más inmediato con la biología evolutiva, y ambas están unidas entre sí por su participación en el comportamiento, proporcionando una región fronteriza común entre ellos. Específicamente, la lógica de decisión se refiere a la elección que un agente hace de una acción que considera la más razonable entre un conjunto de cursos de acción disponibles, y dicha acción elegida es un patrón de comportamiento. Por su parte, desde la teoría de la evolución, el comportamiento es observable, susceptible de predicción y de explicación científica. Esto hace que el comportamiento sea un puente interdisciplinario accesible tanto desde el lado biológico como lógico. En lo que sigue del trabajo voy a centrarme exclusivamente en la conexión entre población biológica, primer peldaño de una escala reductiva, y la lógica de la decisión, segundo peldaño, ya que es lo que abre la teoría de Cooper y lo principal para entender cómo se relacionan ambas disciplinas. Poblaciones biológicas. De la teoría o biología evolutiva emerge una rama que llama población biológica o teoría estratégica. La población biológica es la disciplina cuyo objetivo es el análisis de poblaciones en relación a sus atributos biológicos y en la interacción entre miembros y con el medio ambiente. Para facilitar el estudio se toma como ejemplos un modelo de población de una misma especie y se estudia su crecimiento a largo plazo. El modelo a considerar posee una tasa de crecimiento constante que produce descendencia una vez en la vida en una determinada temporada, es decir, en un modelo simple con un ciclo de vida regular cuyos descendientes se producen en un mismo cielo estacional. El crecimiento de la población es representada por un factor R. Indica lo que aumenta la población
al final de cada estación reproductiva. El crecimiento a largo plazo se determina por medio de un cálculo aritmético y con ello se puede prever cuál rasgo será exitoso en la selección natural. En el siguiente ejemplo que presenta Cooper, esto se hace más visible. Se plantea el problema de decidir si es evolutivamente ventajoso que cierto animal del desierto tenga caparazón o no. Además, estos animales tienen el inconveniente que al reproducirse una vez en la vida, es altamente probable que se encuentren con un depredador antes de reproducirse. El valor del factor R se establece teniendo en cuenta las variaciones ambientales. Estas variaciones pueden ser que se encuentre con un depredador y logre escapar o no, como también que durante su vida no se cruce con ninguno. Para cada posibilidad, Cooper proporciona parámetros tomando como referencia la cercanía del valor 1 a variables ambientales. Probabilidades de ser descubierto sin caparazón. Probabilidades de ser descubierto con caparazón. Probabilidades de no ser descubierto sin caparazón. Probabilidades de no ser descubierto con caparazón. Sin caparazón, las probabilidades de ser descubierto son mayores que con caparazón, en comparación con -4, porque no se tiene protección para esconderse, pero puede jugar en contra al ser más vistoso. -7, probabilidad menor en comparación con -6. B. Valores R. Tasa de aumento de la población. Tasa de aumento de población sin caparazón si es descubierto por un depredador. R igual a -2. -2 puede ser atrapados más fácilmente. Tasa de aumento de población con caparazón si es descubierto por un depredador. R igual a -9. -9 pueden meter en su caparazón y evitar ser atacados. Tasa de aumento de población sin caparazón si no es descubierto por un depredador. R igual a 1.5, mayor motricidad. Tasa de aumento de población con caparazón si no es descubierto por un depredador. R igual a 1.4, menor motricidad. El diagrama del árbol para el problema de decisión y de la solución es el siguiente. A. Árbol del problema. El nodo cuadrado es el nodo de selección caparazón, no caparazón. Los nodos redondos son los nodos de variables ambientales. Sobre las ramas de las variables ambientales se colocan cada valor y en la punta de la rama el valor R. B. Árbol de solución para prever cuál rasgo será favorecido por la selección natural. Cooper, al hacer el siguiente cálculo y determina la tasa de crecimiento a largo plazo. El rasgo más favorecido por la selección natural es poseer caparazón. La tasa de crecimiento a largo plazo es mayor sin caparazón.
Si la evolución sigue su camino guiado por las fuerzas selectivas, la población con caparazón aumenta de tamaño de generación en generación y la población sin caparazón quedará bloqueada, ya que a medida que avanza el flujo de población, una crece y otra decrece paulatinamente. Los árboles se pueden ampliar agregando ramas con nuevos nodos cuadrados de selección y nuevos nodos redondos de variables ambientales para especificar más rasgos a tener en cuenta en la selección. Pausamos aquí para buscar un resumen que evite los diagramas que necesitan ser leídos presencialmente.